continuación, tengo el gusto de presentarles al siguiente expositor, el doctor Ernesto Martínez Buitrago. El doctor Ernesto es médico internista e infectólogo de la Universidad del Valle, es el jefe del Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Valle, es el líder del Comité de VIH de la Asociación Colombiana de Infectología y es miembro de la Junta Directiva del ACME y de VILA. El doctor Martínez nos va a contar acerca de la profilaxis post-exposición para VIH, las guías, las brechas y las controversias en este interesante tema. Bienvenido, doctor Ernesto. Muchísimas gracias, José, por la presentación y muchas gracias a todos por tomarse este tiempo de la tarde del viernes por acompañarnos. Y me disculpan si de pronto en algunos de los aspectos que voy a revisar los saco de su zona de confort en lo que hemos aprendido y nos han enseñado y nos han ilustrado en las guías internacionales en relación a profilaxis post-exposición para el VIH. Comencemos diciendo que las exposiciones pueden ser muy varias, ustedes las ven ahí, abuso sexual, condones que se rompen en la relación, relaciones sexuales traumáticas y quiero simplemente, lo puse ahí por hacer un honor y un agradecimiento a mis amigos de Perú, a Alexis, a Luis, a Sofía, por haberme dejado conocer una riqueza arquitectónica arqueológica que hay en Perú, que es en Trujillo, las vecindades de Trujillo, donde está la cultura moche o mochica, en la cual hay un culto al falo, hay un culto al pene, no solamente por erotismo, lo cual también es uno de sus principales intereses, sino también por representar lo que es la creación, la regeneración, la fertilidad. Pero igual, eventualmente el traumatismo sexual puede ser un causante y hay otras que son no sexuales que corresponden a punciones percutáneas, mordidas en escenarios donde en la boca del mordedor hay sangre, splashes o salpicaduras en piel no intacta, o tenemos compartir agujas entre usuarios de drogas endovenosas o los tatuajes y los piercings. Entonces nos dividimos entre dos, pero las ocupacionales serán básicamente las que sean percutáneas relacionadas a ambientes laborales. Tenemos el caso de Susana, es un caso ficticio, pero que seguramente lo vemos con frecuencia día a día, enfermera de turno en urgencias, que atiende a personas con VIH, que ingresa por un accidente, un trauma en moto, y se punciona con la aguja utilizada para tomarle exámenes de laboratorio. ¿Les parece familiar? Bueno, ¿qué sabemos entonces del riesgo de adquisición de VIH en exposiciones percutáneas? Comencemos por la época en que no había terapia antirretroviral. La sidudina fue introducida al mercado en 1987. Estas son experiencias anteriores al uso de sidudina y ustedes pueden ver que aún así no era frecuente. Más de 3.000 exposiciones en las cuales solamente hubo una tasa de incidencia del 0.19%. Pero una de las cosas que es interesante es que a pesar de que no fueran mucho las infecciones o las transmisiones, las seroconversiones, ya desde ese entonces se miraba que podían también haber seroconversiones después de splashes o salpicadoras en piel no intacta o no solamente percutáneas. Así que desde ahí se tiene conciencia de que no es solamente lo que pinche y lo que sangre lo que causa el riesgo de transmisión. Pero tuvimos que esperar hasta el 076, el estudio de transmisión vertical, un estudio clínico lectorizado doble ciego, que nos enseñó el beneficio de la profilaxis con sidudina en la transmisión vertical, reduciendo en un 67% el uso de sidudina preparto, intraparto y en el recién nacido. Así que con esas ventajas se pudo conocer que también en un estudio que se publicó posteriormente en New England Journal of Medicine, el uso de sidudina a través de un uso que todavía era muy empírico, se hizo casos y controles, finalmente se publica en 1997 y sorpresa se encuentra que la sidudina empleada en un término de 28 días protegía la transmisión en estos individuos de muy alto riesgo, como ustedes recuerdan en las exposiciones de muy alto riesgo, en un 81%. Así que eso comienza una nueva era y esa era se refleja en las estadísticas de seroconversiones en personal de la salud en Estados Unidos y en el mundo. Esto es el CDC, una publicación que es más reciente, pero que muestra que después de que sale esa publicación del estudio de casos y controles, prácticamente desde 1999 no ha habido un solo caso de transmisión
detectado en los Estados Unidos, exceptuando el que se menciona ahí, que era una exposición en un escenario de laboratorio con manejo de cultivos virales de VIH, digamos que es un escenario diferente. Y hoy por hoy todavía es muy difícil encontrar fallas reales a profilaxis post-exposición que se han conducido adecuadamente. Pero con el tiempo se comenzó a observar que había fallas de acidudina, y había fallas de acidudina bien porque los protocolos no se hacían adecuadamente, no durante la duración que era la adecuada, no en el momento que era adecuado. Se encontraron pues, que las seroconversiones y los síndromes retrovirales agudos ya no eran en el tiempo esperado, sino en un tiempo posterior, como ustedes ven en los últimos casos de la tabla, y muchos de estos casos que se lo convertían, trabajadores de la salud que se lo convertían, eran de pacientes con infección por VIH que estaban recibiendo acidudina y que no estaban funcionándoles bien, o sea, en resistencia a la acidudina. Se obligó a moverse a buscar otras terapias para la profilaxis post-exposición, y fue hasta el 2005 cuando la CDC introduce tenofovir para la prevención de estos casos. Y aquí lo vemos, esto es en macaques, pero macaques en múltiples experimentos, esto es una revisión sistemática, se demostró que haciendo bien las cosas en tiempo de oportunidad, pero también utilizando tenofovir, se prevenía exitosamente la transmisión del VIH, en estos casos por vía sexual. Y yéndonos entonces en la combinación tanto de lo ocupacional como no lo ocupacional, ¿cuáles son los materiales biológicos que sí van a contar, que sí son importantes? Pues tenemos por un lado lo que es sangre, lo que son tejidos, obviamente, las secreciones que se comparten en actividades sexuales, como las vaginales y las rectales, el semen, por supuesto, pero también la leche materna transmite el VIH. En el otro extremo de la tabla, al lado derecho, las que no importan, y estas son de pronto más importantes saberlas porque son menos obvias. No nos debe importar nada relacionado con lágrimas, secreciones nasales, saliva, esputo, vómito, sudor, orina, materia fecal, a menos de que estén contaminadas con sangre con el individuo fuente. Y en la mitad, entre los dos grupos, entre los de alto riesgo y el no riesgo, están los de moderado riesgo, que como ustedes pueden, básicamente son líquidos de cerosas, que tienen un riesgo moderado, una carga viral moderada en esos espacios. Por lo tanto, las exposiciones que van a contar son las que son traumáticas, las que producen sangrado cuando son percutáneas, y ojo que una punción percutánea se considera de riesgo si produce algo de sangrado, y con estos líquidos entonces vamos a tener las transfusiones, obviamente, vamos a tener las agujas intramusculares, intravenosas, subcutáneas, con estos líquidos que acabamos de ver y exposiciones de alto riesgo, obviamente la mordedura, pero de nuevo, no es la que causa sangrado, sino donde hay sangre en la boca del mordedor. Y no van a contar ninguna de estas exposiciones en las cuales el material biológico que estaba involucrado era de bajo riesgo. Y eso nos pone un escenario de riesgo que ha sido descrito claramente, y aquí simplemente quiero mostrarles que la primera causa, la medalla de oro, se la lleva las transfusiones, pero miren, no es un 100%, es un 93%, posteriormente la transmisión materno-infantil con un 23%, y las relaciones de tipo anal, sin protección, tanto insertivas como receptivas, siendo estas últimas las de mayor riesgo. Después vemos que las otras escenarios de riesgo de carácter sexual van a ser menos probables y van a ser menores a una en 1000 exposiciones, así que es importante ver esa relevancia. Todo esto nos conduce a que a través de los años han emergido muchos protocolos y algoritmos. Cada año se actualizan en Europa, en Estados Unidos, la CDC, Departamento de Salud de Nueva York, nuestros propios países. Vila tuvo su propia guía en 2023 y van a ser muy parecidos. Esta es la guía que desarrollamos con la doctora Mónica Montilla hace un par de años. Son muy parecidos. Si usted no sabe cuál fue el paciente índice, el paciente fuente, lo desconoce, no lo tiene a la mano, pero usted considera que fue un accidente de riesgo significativo, profilaxis. Y si usted tiene a la mano el individuo, lo tiene al alcance para hacerle pruebas, primero entonces se identifica con una prueba rápida si el individuo es seropositivo o no. O que ya se sabía que era seropositivo y estaba en tratamiento, y ahí es donde vamos a encontrar un poquito de contraste, porque va a depender el enfoque que se le da cuando es de transmisión sexual o cuando es una exposición de tipo sexual, que sea indetectable el individuo fuente o que sea una exposición de tipo ocupacional percutánea. En todo lo demás son muy parecidas las guías.
Y también, hoy por hoy, son muy parecidos los esquemas terapéuticos de las diferentes guías. Mi compromiso también era hablar de guías y ahí ustedes pueden ver las primeras indicaciones de los tratamientos preferidos de las principales guías de referencias que tenemos. Pongo a Colombia por lo que me atañe personalmente y casi todas están ya con inhibidores de integrasa de segunda generación. Cada vez sube más en el escalón Bictegravir. Y básicamente de nada de esto es por mayor eficacia, es simplemente buscando lo de mejor tolerabilidad para mejor adherencia y cumplimiento del esquema profiláctico. Y Bictegravir, Bictaf, FTC tiene la ventaja de ser tableta única. No en todos los países hay esquemas de inhibidores de segunda generación de tableta única, en algunos los hay. Entonces esa es la ventaja y por eso se introdujo como una de las opciones. Los demás, la mayoría de los países tienen terapias basadas en dolutegravir, exceptuando cuando nos vamos a los protocolos que no se han actualizado, donde pues, se está mencionando raltegravir, inclusive inhibidores de proteasa. Y de ahí surgen unas recomendaciones básicas, que es apenas llega el individuo con la exposición, bien sea percutánea o bien sea sexual, una mordida, es pues hacer un control del daño lo mejor posible, lavado con agua y jabón donde sea. Si es una exposición percutánea, no hay que exprimir ni chupar esa situación donde se produjo la punción, porque eso daña más los tejidos y va a aumentar más la transmisión. Se inicia la profilaxis por exposición, en la indicación es iníciala ya y después hace todo el algoritmo, mira los exámenes con tiempo, el mismo día o posteriormente. No se recomienda profilaxis por exposición en escenarios de bajo riesgo. De nuevo, aquella aguja que aparece perdida en un pasillo de un hospital o en un parque recreacional o aquella punción en la que no se causa sangrado, se desestiman como escenarios de riesgo. Se debe iniciar esta profilaxis lo más pronto posible. Mientras más pronto va a ser más efectiva, ojalá en las primeras 2 horas, y las guías hablan de que puede ser hasta 72 horas, lo cual revisaremos en los motivos. Tenemos entonces algunos casos un poco más complejos de definir. En embarazo, todo el protocolo es igual, lo único es que las elecciones de terapia de tratamiento profiláctico van a tener las mismas restricciones que estos esquemas tienen en embarazo, entonces no se va a recomendar esquemas basados en el Bictegravir covicistat o al menos en lo que en las guías todavía refieren el uso de Bictaf. En las guías de profilaxis posexposición sabemos que ya está autorizado el embarazo. Lactancia sería consejería. De nuevo, la mayoría de los antirretrovirales se pueden utilizar hoy en lactancia sin problema, pero una adecuada consejería es muy importante. Es siempre importante en los individuos que tienen múltiples comorbilidades, polifarmacia, pues obviamente abordar estas complejidades para que haya una adecuada adherencia, la mejor tolerabilidad posible y cumplimiento del tratamiento. Y si hay una historia de falla al tratamiento que está tomando el individuo, que es positivo, el individuo fuente, pues simplemente esto se debe manejar como una falla terapéutica, escoger un esquema que sea activo contra lo que se presuma activo frente a lo que ha hecho resistencia la persona. Y miremos entonces el escenario de la profilaxis posexposición tardía. Las guías de nuevo dicen no más de 72 horas. Pues este es el caso de Janet, 19 años, que es víctima de un abuso sexual y abrumada por las circunstancias, solamente informa a su mejor amiga al tercer día de que había tenido este ataque y la amiga la manda inmediatamente al servicio de urgencias. ¿Qué dicen las guías en relación a si se puede dar profilaxis posexposición más allá de 72 horas? La CDC del 2018 dice no hay ningún problema. Y la Viva dice que no se debe dar después de 72 horas y la del Departamento de Salud Pública, de Nueva York tampoco la autoriza. ¿Por qué? ¿Por qué esta dicotomía de resultados? Si quiero mostrarles algo que los puede dejar un poquito preocupados, son experimentos obviamente en macacos, en chimpancés. No se va a conocer la verdad absoluta en estudios clínicos en humanos, pero esto es 12 macacos en los que les hacen inyecciones intravaginales, hembras, en los cuales se ve la dinámica en la curva del centro de cómo es la expresión de la carga viral y se ve que en exposiciones o en profilaxis posexposición que se inicia en las primeras 12 horas y en las primeras 36 horas hubo una protección total, 12 y 36 horas.
pero en la que fue a 72 horas hubo un infectado, una seroconversión de los 4 casos de ese grupo. Y también está este otro estudio muy similar, también aquí ya son 24 macacos, hembras y machos, la mitad y mitad, y lo que se hace es, miren cómo cuando se da en las primeras 24 horas, ninguna seroconversión, ninguna viremia, totalmente efectivo el tratamiento en las primeras 24 horas. Cuando ya vamos a las 48 horas, 2 de los 4 de ese grupo, 2 resultaron infectados, y si vamos a 72 horas también 2 resultaron infectados. Eso quiere decir que esto, que es lo mejor que tenemos, todas las pautas que hay de implementación de profilaxis por exposición vienen de estos experimentos en animales, en primates principalmente, nos deja un poco de espacio de duda o de probabilidad de que después de 24 horas haya probabilidad de seroconversión e infección. Pero no solamente eso, y esto es algo que hay que tener en cuenta, en qué momento se hace el síndrome retroviral agudo y en qué momento se hace la seroconversión en estas personas que hemos puesto a tomar 28 días o un mes la terapia profiláctica, el esquema de profilaxis, y acá vemos en esto también, en este grupo de macaques, en los cuales en el primer grupo es los que no recibieron nada, y ustedes pueden ver que la seroconversión es dentro del tiempo estimado, 2 a 3 semanas. Este segundo grupo es el que fue tratado por 48 horas, y este es el último grupo que recibió solamente 3 o 10 días. Se me olvidó comentar que cuando daban solo 3 o 10 días, prácticamente no había conversión, y ustedes pueden ver que ese grupo enmarcado en verde se parecía más al primer grupo. Así que cuando tenemos un seguimiento de alguien que ha recibido, tenemos que recordar que la seroconversión, si se va a dar, va a ser un poco más retrasada que la que se da en una persona que se infecta espontáneamente. La fuente de Susana era un individuo positivo, pero que estaba en terapia antirretroviral desde hace 4 años, y su última carga viral era hace 2 meses, indetectable, y la confirma mostrándola en su celular. Y entonces viene la pregunta, ¿qué hacemos con las exposiciones cuando provienen de individuos que son VIH positivos pero con carga viral indetectable? Y uno de los escenarios claros es que si esta exposición es de tipo sexual, esa carga viral indetectable es una garantía de no transmisión, ustedes lo saben muy bien, I igual I, U igual U, y estos son los 4 estudios bandera que condujeron a ese dogma que es inmodificable. Transmisión sexual con cargas virales menores de 1000 no transmiten, en este caso indetectables con mayor razón. Pero es diferente el escenario de injuria percutánea, y es ahí donde la situación se pone interesante, porque miren, la CDC dice que se debe dar tratamiento, mientras que la Viva dice que no, y el Departamento de Salud de Nueva York dice que sí. De nuevo, la divergencia en opiniones, y la divergencia es porque aquellos que dicen que sí, hace referencia a que cuando se inyecta sangre que proviene de un individuo positivo, no se está compartiendo solamente viriones de origen plasmático, sino también células mononucleares que están en la sangre, que tienen DNA proviral que está integrado en el genoma, y que potencialmente puede tener virus replicativo en ese genoma. Así que con esa probabilidad, que por ahí de no va a haber más allá formas de saber cuál es ese riesgo real en términos de cambiar esa expresión, es que las demás, la mayoría de las guías, este es un cuadro que representan todas las guías, nos dicen que recomiendan la profilaxis posexposición cuando es una injuria percutánea en un paciente fuente que es indetectable. En cuanto al seguimiento, vale la pena, la mayoría de ellas tienen los mismos parámetros, cuáles exámenes pedir al inicio. A las 4 semanas todas van a mirar qué ha pasado con el individuo en términos de adherencia, cumplimiento del tratamiento. Tal vez la única diferencia surge cuándo suspender el tratamiento, cuándo suspender el seguimiento. Y ahí yo lo pongo como la semana 12 a 16, pero las guías abajo que están resaltadas en rojo, la CDC, la Viva y el EACS y el Departamento de Salud de Nueva York dice 12 semanas es suficiente, eso es 3 meses. Con 3 meses, si no hubo seroconversión, el ELISA de 4ª generación o la carga viral en ese momento son negativos, usted puede dar de alta a esta persona que está siguiendo por exposición.
Las otras guías, incluyendo la colombiana, incluyendo Vila, nos dejamos ir por 16 semanas por criterios que tampoco nadie puede criticar. Y en términos de la profilaxis posexposición en usuarios de PrEP, pues es importante recordar que si esa PrEP no se está haciendo bien, porque en los hombres se toman 3 o menos tabletas a la semana, en las mujeres es 5 o menos a la semana, es una PrEP oral inadecuada, o en aquellos que tienen cabotegravir, si se deja pasar 7 días de la ventana que se tiene para administrar la dosis, ya hay un riesgo de exposición. En esos casos hay que hacer profilaxis. Finalmente está la última diapositiva, tips para recordar, valorar el riesgo y actuar son la clave. El inicio rápido de la profilaxis exposición es lo más importante y tal vez el mensaje que quiero dejarlo a todos ustedes es que se aceleren todos los procesos de remisión o de disponibilidad de centros que puedan suministrar la profilaxis a que sea menos de 24 horas, porque pasadas 24 horas comienza a incrementarse un riesgo que es mejor no correr. Sin embargo, todas las guías dicen que hasta 72 horas y en algunas, si el riesgo es verdaderamente sustancial, es una exposición muy significativa, pudiese darse, pero ya en una conversación directa con el individuo, donde más es la tranquilidad que se le puede dar que realmente una protección. Y las controversias que estamos hablando, inicio de 72 horas, como le mencioné, y la profilaxis posexposición en individuos fuentes VIH positivos con carga viral indetectable cuando son exposiciones percutáneas, pues existe la controversia. Yo sé que Roberto harás un comentario muy importante en un rato, pero eso es lo que hay, eso es lo que están recomendando las guías de referencia. Muy importante es terminar el seguimiento las 12 semanas, probablemente sea suficiente, no tiene que ser 16, pero el mensaje final es ese: profilaxis posexposición oportuna define el curso de una vida, no la dejemos pasar. Y pues con esta diapositiva realmente quiero darles las gracias a los mexicanos, a la Ciudad de México, por ser el ambiente fantástico e inmejorable para este tipo de encuentros. Yo creo que todos ustedes lo han sentido igual que nosotros, así que muchísimas gracias, México.